Mañana vamos a escuchar el tercer cántico y el viernes de la Pasión del Señor vamos a escuchar el cuarto cántico, el siervo sufriente. Este tema pues, del siervo sufriente es como una forma para designar también al Mesías. Es un personaje misterioso del cual manda el profeta, por quien o en quien el plan salvífico del Padre de Dios se va a realizar. Es en quien se va a poner en manifiesta esta salvación que Dios quiere traer. Algunos estudiosos dirán, ¿será que el profeta está hablando de sí mismo o de otro personaje? Pues, en todo caso, se está refiriendo al Mesías. ¿Por qué? Porque el carácter de esta misión, de esta vocación, de este siervo misterioso es una, digamos así, es algo universal. Se habla de una salvación de carácter universalista, porque dice así: no basta que sea mi siervo para establecer la tribu de Jacob, sino también que haga luz de todas las naciones. Es por supuesto que se cumple Jesucristo. San Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no va a caminar en tinieblas. Dice: yo soy la luz del mundo. No dice solamente que yo soy la luz de Israel, la luz del mundo, porque Él es el siervo. Cristo es el siervo por excelencia. ¿Por qué? Porque solamente Él ha cumplido a perfección la voluntad del Padre. Es lo que dice el profeta: este siervo es ese personaje en quien se va a cumplir perfectamente la voluntad de Dios, que es traer la salvación. Pues bien, pero no me voy a detener, nada más tocaba este segundo cántico del siervo sufriente. Quiero centrar más en el Evangelio que hemos escuchado, el Evangelio según San Juan. El Señor pues, es consciente que ya está llegando a su recta final. Él va a coronar su obra con su sacrificio, con su muerte en la cruz, con su pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo le llamamos a ese misterio? El misterio pascual. Se llama a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se llama misterio pascual. Ese misterio lo estudiamos durante todo el año litúrgico, pero especialmente en estos 3 días que llamamos el trío pascual, donde todo este evento pues, salvífico tiene su expresión máxima, donde nosotros ponemos toda nuestra atención en cada uno de los misterios de la vida de Cristo. Pues bien, aquí hemos escuchado el Evangelio de según San Juan, cómo el Señor ya predice, está anunciando la traición de uno de sus amigos. ¿Cómo se llama? Judas. Y también predice la triple negación de quién? De Pedro. Predice la traición de Judas y la triple negación de Pedro. En realidad, pues, no quiere decir solamente Judas lo traicionó, ni solamente Pedro lo negó. En realidad, todos salieron huyendo en el momento de la pasión. Usted escuchó el domingo de Ramos, y en el verso San Mateo leíamos que todos salieron huyendo. El único que permaneció de pie, ¿quién fue? Que acompañó al Señor en la pasión. ¿Quién fue? Él lo dice, él lo dice aquí. ¿Por qué? Porque Él es el discípulo amado. Porque, ¿por qué Judas traicionó al Señor? El Señor, Judas que comía cerca en la misma mesa del Señor, que miraba los milagros, que estaba con Él siempre, ¿por qué lo traicionó? Sencillamente porque Judas no aprendió a amar a Jesús. Judas no entendió el amor de Cristo. Judas amó más el billete, amó más la plata, y por 30 monedas de plata vendió al maestro. Y Pedro, ¿por qué lo negó? Por falta de amor. Puede ser. También, porque la verdad es que Pedro lo negó más por técnica, como nosotros, por técnica, porque Pedro en realidad no amaba al Señor. Pedro lo amaba y tenía buenas intenciones del hombre.
él dijo, Señor, ¿cómo que no te puedo acompañar a donde vas? Yo voy a dar mi vida por ti. Hasta lo quería defender. O sea que Pedro tenía un corazón sincero, tenía una buena intención, pero este hombre no conocía el abismo, el mundo de debilidad que llevaba él en sí mismo. El Señor que conoce su corazón le dijo, aunque tú vas a dar la vida por mí, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Esto quiere decir a nosotros que Jesús nos ama a nosotros, que Jesús nos elige no porque sea perfecto, no porque seamos perfectos. El Señor ama a Judas también, ama a Pedro, en su miseria también, Él conoce su corazón, ¿sabe? Él mismo le dijo, todos ustedes me van a dejar solo, vamos a ser huyendo el día que Él sea apresado. Pero el Señor nos ama, nos ha elegido como sus discípulos. Y posteriormente nos lleva a confiar en la iglesia, ¿no? O sea, a nosotros también, el Señor nos ha confiado mucho dones, muchas gracias, no porque seamos buenos, no porque seamos santos, perfectos, al menos no todavía, pero buscamos ser santos, buscamos la perfección, eso sí, porque a eso nos llama el Señor. Entonces, Judas traiciona al Señor, digamos así, por malicia, ya por maldad. Y Judas lo hace ya con premeditación, de una forma deliberada, decide entregarlo y va a negociar con las autoridades de Jerusalén. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me dan si yo se lo entrego? Judas representa aquel pecador que hasta medita el pecado, que anda pensando cómo pecar, cómo realizar sus malas intenciones. Ese es ese pecador que ya peca por pura maldad, por malicia. Pero Simón Pedro no, representa aquel pecador que más peca por su miseria, por su debilidad, que a lo mejor puede tener buenas intenciones, pero no se conoce a sí mismo, termina metiendo la parte y cae otra vez en el pecado. Entonces nosotros cuando vamos a confesar, usted tiene que diferenciar. Usted tiene que ver sus intenciones, cómo usted pecó. Usted pecó por maldad, por pura maldad, o más por debilidad. Y de hecho, a veces es bueno que al confesor se le digan las circunstancias de por qué cuando alguien se va a confesar, que a mí me explique al menos brevemente las circunstancias que llevan al pecado, para que uno entienda si hay malicia o no. Porque si hay malicia consumada con Judas, el pecado se llama pecado mortal. Porque en Judas se reúnen las 3 condiciones para que haya un pecado mortal. ¿Cuáles son las 3 condiciones para que haya un pecado mortal? Primero, pleno conocimiento. Judas tiene pleno conocimiento porque él anda meditando qué va a hacer, él sabe qué va a hacer. Segunda condición, ¿cuál es? Que haya pleno consentimiento, que usted quiera hacerlo, hasta con gusto. Tercero, que la materia sea grave. En cuanto a materia, tanto la traición de Judas como la negación de Pedro es lo mismo. Si usted va a ver, leímos el domingo, cuando Pedro negó la tercera vez, dice que hasta tiraba maldiciones. No solamente se conformó con negar a Jesús, sino que hasta dijo maldiciones. O sea que el pecado no es lo mismo que grave, aparentemente. Pero vamos a decir que no todo pecado, aunque sea aparentemente grave, no es que todo pecado sea mortal, así por así. Hay que ver las intenciones. Hay que ver la malicia con que se hace el pecado. O si reúnen las 3 condiciones que ya mencioné. A ver, repasemos las 3 condiciones para que haya pecado mortal, para que todo tenga claro cuando se va a confesar. Pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Si falta una de esas 3, el pecado es débil. El pecado es venial. Por ejemplo, alguien va conduciendo su vehículo, atropelló a alguien y lo mata. Matar es pecado grave, ¿sí o no? Claro que no tiene grave. Pero si
examinamos las tres condiciones serán en ese caso: el que va manejando tenía pleno conocimiento, el que sabe que tenía que usar el camino de igualdad. Segundo, había pleno consentimiento. No porque supiera que iba pensando en matar a una persona, o no deseaba matar a esa persona, tampoco la mató con odio o por vengarse de algo. Entonces, por lo tanto, ahí no hay ni siquiera pecado, diríamos. En todo caso, fue un accidente. Y claro, tendrá que responder la justicia humana, pero en cuanto a pecado, no hay pecado. A veces la persona hay que examinar eso sí, ¿no? Porque esa es la cuestión, la moralidad de un corazón. ¿Con qué malicia han oído las cosas? ¿Con qué conocimiento? Por supuesto que hay acciones también que son ya de concepto mala. Por ejemplo, el aborto, hay acciones intrínsecamente malas. Que no solamente que usted puede tener un conocimiento, si usted lo hace, usted es pecado mortal. Entonces ya no voy a tener muchos temas de moralidad, nada más que lo que estaba tocando una cuestión de paso. Entonces, el pecado de traición de Judas y la triple negación de Pedro, Judas y Pedro somos usted y yo. Porque ¿quién de nosotros no ha traicionado a su Señor una vez? ¿Quién de nosotros no lo ha negado una vez? Y en este punto, fíjense que dice San Agustín, hablando de la traición de Judas y la negación de Pedro, dice que el pecador no desespere de su condición y que el justo, en este caso el justo representa a Pedro, que estaba seguro de sí mismo: yo te voy a defender, voy a dar la vida por ti. Entonces San Agustín dice, mirando este pasaje, que el justo no presuma de sí mismo. Ni el justo presuma, ni el pecador se desespere. Porque el caso de Judas pecó igual que Pedro, pero en el caso de Judas, este pecado lo llevó a la desesperación. Cuando alguien pierde la esperanza, ya no encuentra salida. A veces lo que hace la gente es quitarse la vida. En este caso, Judas se fue y se quitó la vida, se ahorcó. No así Pedro. Pedro se dejó alcanzar por la misericordia del Señor. Pedro se arrepintió de corazón, lloró su pecado y el Señor perdonó. Y lo vuelve a restablecer en su vocación como el príncipe de los apóstoles. De vuelve a coger la iglesia. Entonces ahí estaba. Nosotros, si bien hemos invitado a Judas en varios momentos, hemos invitado a Pedro, pues no lo invitemos a Judas en la parte final, invitémoslo a Pedro. Dice San Agustín, puesto que tú y yo hemos invitado a Pedro en las negaciones, pues invita también a Pedro en las confesiones. Es decir, en el arrepentimiento y la conversión. Pero de todas maneras, nosotros que queremos llegar a un punto en que no queremos ya ni traicionar al Señor ni negarlo más. Ya estamos cansados de eso. No queremos seguir traicionando al Señor. No queremos seguir negando al Señor. ¿Dónde está? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para no traicionarlo ni para negarlo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dónde está el remedio? Para que no lo sigamos traicionando y no lo sigamos negando. Lo negamos, lo traicionamos, cada vez cometemos el pecado grave. Casi cometemos el pecado mortal, traicionando al Señor. Lo negamos. Entonces, pregunto, para que no lo traicionemos más, para que no lo sigamos negando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde está el remedio? ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros? Lo dice el Evangelio que hemos leído. Ustedes tenemos que ser como el discípulo amado. Esa es la solución. El único que no abandonó al Señor, el único que no lo dejó, el único que no lo traicionó ni lo niega es San Juan. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? Porque San Juan es el discípulo amado. Yo pregunto, ¿usted se siente discípulo amado? ¿Usted es discípulo amado, discípulo amado? Pero ahora bien, no basta que yo
me sienta amado, no basta que yo sienta el amor de Dios en mí. ¿Qué tengo que hacer yo para no apartarme del Señor? Porque una cosa es que recibe el amor de Dios, y ciertamente todos hemos recibido el amor de Dios. Pero también fue amado, no era, pero yo no me sé, es San Juan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Basta que yo reciba el amor de Dios, basta que yo tenga ese amor, yo me sienta amado por Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que permanecer en el amor de Jesucristo. Eso lo hace Juan. ¿Por qué? Porque ese hombre está a la derecha de Jesús. Está sentado a la derecha de Jesús y se recuesta en su pecho. ¿Qué significa eso? Que este hombre ha descubierto esa intimidad con Jesucristo. San Juan cultiva esa constante contemplación, la oración constante. No se aparta de la presencia de Jesús. Está bebiendo ese manantial que es el corazón divino. Él está posado en el corazón de Jesús. Está bebiendo constantemente ese manantial, el amor, la misericordia de Jesucristo. Por eso, ahí está el secreto, para que San Juan no lo traicione. Los demás están bien, porque no estaban como Juan, recostados en el pecho de Jesús. Santa Faustina Kowalska, esta santa, Jesús reveló su corazón. Esos rayos que salieron, digamos, cuando soltaba lo pasó del costado de Jesús, salió sangre y agua. Santa Faustina vio los rayos que salían de su corazón. Pues esos rayos están diciendo más constantemente. ¿Por qué? Porque está posado allí. ¿Usted dónde está? ¿Está posado en el corazón de Jesús? ¿Está recostado en el corazón de Jesús? Espero que sí. Para que queremos ser siempre discípulos amados. Entonces, no basta que yo tenga el amor de Jesús ahorita, o no basta que yo tenga el Espíritu Santo en este momento. Yo tengo que permanecer siempre en el Espíritu Santo, en el amor de Cristo, pero eso requiere oración continua, requiere contemplación continua, no apartar la mirada de Jesucristo, para que Él esté dando siempre ese amor. Judas, lo siento, se apartó. Y yo creo que ya estuvo la boda de San Miguel y por eso el nuevo mando más el dinero. Pedro se amaba más a sí mismo que a Cristo. Por eso, porque él está demasiado seguro de sí mismo, él dice, yo voy a, dice, yo. Es lo que se llama el narcisismo. Tantas personas narcisistas hay en nuestra sociedad. Tantas personas individualistas, egoístas. Solo piensan en yo. Afirmarse el yo, el otro que me importa. Esa justicia no sirve. La justicia que queremos cultivar nosotros es la justicia que Jesús me comunica, de manera que yo me poso en el corazón de Él, porque Él me enseña a ser justo, desde su amor, desde su espíritu, la gracia que me comunica. Más o menos entendemos, vamos a ir descubriendo el secreto, pero eso suena bonito, pero la cuestión es que es un camino por la vida. Puede ser que ahorita usted esté bien, pero mañana no sé. Porque resulta que el amor de Dios que recibe, la gracia que recibe, ya mañana no sabemos la vamos a tener. Porque eso ya requiere que yo permanezca siempre en este amor, esté siempre cerca de Jesús, posado en su corazón. Entonces, hagamos eso, seamos como discípulos amados, ser discípulos amados, permanecer en el amor de Cristo, desde la oración continua, la adoración continua, la contemplación continua, no apartarme de la presencia de Jesús, y entonces, solamente entonces, ya no lo voy a traicionar, ya no lo voy a negar. De todas maneras, si fallo, si cometo pecado, van a ser pecados leves, digamos así. Porque San Juan va a decir, ya después en sus cartas, en una de sus cartas, si decimos que no hemos pecado, somos unos mentirosos de San Juan también. Es decir, nosotros como seres humanos, eso no puede que fallemos siempre, pero ya no van a ser faltas graves, como la que cometió Judas, o la que cometió, pero no vamos a fallar, pero en cosas leves. Porque vamos a ser conscientes de que el amor de Dios ya está
dado su espíritu. Y ya es deber mío, es mi responsabilidad permanecer en este amor. ¿Qué hace usted?